¿Qué tal, compañeros? El día de hoy estaremos hablando de lo que son las fuerzas intermoleculares. Primero debemos de saber la diferencia entre fuerzas intramoleculares y fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intramoleculares son mucho más fuertes que las intermoleculares. Estas consisten de enlaces iónicos, metálicos y covalentes. Y estas suceden dentro de la misma molécula, mientras que estas suceden dentro de dos diferentes o más moléculas. El primer tipo de fuerzas intermoleculares que veremos hoy son las fuerzas de dispersión de London. Ahora, estas fueron descubiertas por el físico Fritz London en 1930. ¿De qué consisten? Son dos átomos no polares que tienen un cierto tipo de carga. Para ver en ese ejemplo, diremos que estos son dos átomos de hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno. Estas son dos polares, quiere decir que tienen una carga igual entre las dos. Teóricamente no debería de existir una atracción entre ellas dos. Sin embargo, sucede un fenómeno. Como en un átomo, tenemos electrones que lo rodean a cada rato en su nube. Al tener dos, siempre tiene electrones rodeándolo y a cierto punto los electrones de este átomo de hidrógeno estarán de este lado y a cierto punto los electrones de este átomo estarán de este lado. ¿Qué sucede? La atracción negativa de los dos átomos está de esos lados, causando que este lado tenga un lado positivo y este negativo, causando por un breve instante una atracción entre ellas dos. La segunda fuerza intermolecular de la que hablaremos hoy son las fuerzas de ion dipolo. Ahora, el ejemplo clásico de esto es cuando tenemos un ion de Na, sodio, Cl, cloro, y tenemos agua también. Esto normalmente sucede en una disolución con un ion, ¿ya? Pero lo que sucede aquí, como vemos, el sodio tiene una carga positiva. Y como el agua es una molécula polar, el lado negativo, que es el oxígeno, son los que tienen la atracción con el sodio, como pueden ver aquí, ¿ya? Y eso es lo que disuelve la sal de esa manera. Ahora de este lado tenemos el cloro, que tiene una carga negativa. Y como tiene una carga negativa aquí, necesitamos que las cargas positivas del hidrógeno, los dos hidrógenos del agua, son las que se atraen con el cloro y las disuelven. Y eso es lo que causa una disolución acuosa. La tercera fuerza intermolecular son las fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, estas suceden entre dos moléculas polares, como el bromuro de hidrógeno y el bromuro de hidrógeno. Ahora, como podemos ver aquí, hay dos relaciones que existen entre ellas. Hay las atracciones electrostáticas entre un extremo positivo y un extremo negativo, o repulsiones entre extremos iguales, positivo y positivo. Estas tienen que ser cercanas para que pueda suceder. La última fuerza intermolecular son los enlaces de hidrógeno. Ahora, este es un caso muy peculiar. Como podemos ver aquí, tenemos dos aguas, agua aquí y agua aquí. Podemos ver que aquí hay fuerzas intramoleculares, que son los enlaces covalentes que unen al hidrógeno con el oxígeno. Sin embargo, este hidrógeno de aquí es diferente. ¿Por qué? Porque este está conectando a dos oxígenos diferentes y que son de dos moléculas diferentes. Entonces tenemos a este, que es un puente de hidrógeno. Muchas gracias por su atención. Espero que con estos 4 ejemplos que vimos hoy puedan entender más de lo que son las fuerzas intermoleculares.